En la cultura popular, sus nombres resuenan en acordes de guitarra y tuba, enalteciéndolos en corridos que los describen como figuras de poder, astucia y un desafío casi heroico a la autoridad. Se convierten en leyendas anónimas, en mitos de una vida de lujos y control. Sin embargo, detrás de la música y la romantización, existe una realidad infinitamente más oscura y brutal. Este documental se adentra en esa oscuridad para confrontar el mito con los hechos. El objetivo aquí no es aplaudir, sino exponer. No es glorificar, sino hacer conciencia. Analizaremos la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, no como el personaje de una balada, sino como el hombre real. Un individuo que nació en la pobreza extrema de una comunidad rural en Michoacán, que abandonó la escuela en 5º grado y que a los 14 años ya vigilaba plantaciones de marihuana. Su historia no es una de superación, sino una de inmersión en una espiral de violencia que lo ha llevado a ser calificado por las autoridades como extremadamente peligroso y sanguinario. Acompáñenos en un análisis profundo de la trayectoria que llevó a El Mencho a fundar el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización que se distingue por su violencia extrema, sus tácticas cuasimilitares y su despiadado uso de la propaganda para infundir terror. Este es un viaje necesario para comprender la verdadera naturaleza del poder en el narcotráfico, un poder que no se construye con honor, sino con una crueldad metódica y un profundo desprecio por la vida humana. Quédense para desmantelar la leyenda y confrontar la devastadora realidad. El origen de la sombra. Infancia y juventud de Nemesio Oseguera en un Michoacán violento. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, quien llegaría a ser conocido mundialmente como El Mencho, nació el 17 de julio de 1966. Su cuna fue la empobrecida comunidad rural de Aguililla, en el estado de Michoacán, México, aunque algunas fuentes también mencionan Culotitlán como su posible lugar de origen. Creció en el seno de una familia humilde dedicada al cultivo de aguacates, una actividad común en la región, pero que para muchos ofrecía escasas perspectivas de prosperidad. Esta condición de pobreza extrema es un factor reconocido por los estudios criminológicos como un elemento de riesgo, capaz de limitar las oportunidades lícitas y exponer a los individuos jóvenes a entornos donde la delincuencia se presenta como una alternativa viable. La trayectoria educativa de Oseguera Cervantes fue breve. Abandonó la escuela primaria cuando cursaba el 5º grado, una decisión motivada presumiblemente por la necesidad de incorporarse al trabajo en el campo y contribuir al sustento familiar. Esta interrupción temprana de su formación académica no solo restringió sus posibilidades de movilidad social a través de vías convencionales, sino que también lo sumergió prematuramente en un entorno laboral caracterizado por la dureza y la baja remuneración. Tal escenario pudo haber fomentado un caldo de cultivo para el resentimiento y la búsqueda de alternativas económicas más rápidas y lucrativas, aunque éstas se encontraran al margen de la ley. Nemesio tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. La dinámica familiar y el posible involucramiento de otros miembros en actividades ilícitas pudieron haber contribuido a una normalización de la conducta delictiva dentro de su círculo más íntimo. De hecho, su hermano Abraham fue posteriormente sentenciado en California, Estados Unidos, y enfrentó acusaciones de asesinato en Michoacán, aunque estos últimos cargos fueron retirados. Este contexto familiar podría haber reforzado una percepción de la ilegalidad como un camino accesible o incluso inevitable. Durante los años formativos de El Mencho, la región de Tierra Caliente en Michoacán, donde se enclava Aguililla, vivía una paradoja. Por un lado, experimentaba un notable auge agrícola, con cultivos como el algodón, el melón y el limón destinados en gran medida a la exportación. Sin embargo, la riqueza generada por esta bonanza se distribuía de manera marcadamente inequitativa. Mientras unos pocos intermediarios y el capital transnacional acumulaban beneficios sustanciales, una gran parte de la población local, incluyendo jornaleros y pequeños productores, enfrentaba condiciones de mucha pobreza social. Esta profunda disparidad socioeconómica es un factor criminógeno clásico, capaz de generar tensiones, frustración
y un terreno fértil para el surgimiento de la criminalidad como respuesta o alternativa. Históricamente, Tierra Caliente había sido una zona de difícil acceso y escasa presencia estatal, lo que la convirtió en un refugio tradicional para aquellos que huían de la ley. La violencia no era un fenómeno aislado, sino una característica endémica de la vida cotidiana. El pistolerismo, una cultura donde la portación y el uso de armas de fuego eran comunes y a menudo asociados con la masculinidad y la resolución de disputas, estaba profundamente arraigado. Las vendetas familiares, como las sangrientas y prolongadas rencillas entre las familias Gil y Mendoza en la propia Aguililla, eran un testimonio de la prevalencia de códigos de honor y venganza que operaban al margen de cualquier sistema formal de justicia. La incidencia de homicidios era alarmantemente alta. Como ejemplo, solo en el municipio de Apatzingán se registraron 64 asesinatos en un lapso de 6 meses durante 1964. Tal como lo señaló el general Salvador Rangel Medina, quien comandó batallones en la zona, el combate al pistolerismo representaba un desafío incluso mayor que la lucha contra el entonces incipiente narcotráfico, estimando que más del 75% de la población adulta masculina portaba armas de fuego. Crecer en un ambiente de anarquía y violencia tan generalizadas inevitablemente moldearía la psique de un joven Nemesio, normalizando la agresión y la desconfianza. La debilidad, cuando no la ausencia o complicidad, del Estado era palpable. Las autoridades municipales y las fuerzas policiales a menudo se veían superadas por la delincuencia, o peor aún, eran partícipes de ella. Ante esta ineficacia, la población local buscaba protegerse mediante la formación de defensas rurales, grupos de autoprotección civil que, sin embargo, raramente eran suficientes para garantizar la seguridad. Ser policía en este contexto era una tarea peligrosa y poco respetada. Este vacío de autoridad estatal efectiva creó un espacio propicio para que figuras como el Mencho pudieran emerger posteriormente, imponiendo su propia ley a través de la fuerza y la intimidación. Fue en este contexto, a la temprana edad de 14 años, que Nemesio Oseguera Cervantes tuvo su primer contacto directo y documentado con el mundo del narcotráfico. Comenzó a trabajar como vigilante en plantaciones de marihuana. Esta incursión en la economía ilícita puede interpretarse como una transición casi natural en un entorno donde el cultivo de drogas, especialmente marihuana, se generalizó durante las décadas de 1970 y 1980. Esta proliferación fue impulsada por la crisis económica, la caída de los precios de los cultivos lícitos tradicionales y la creciente demanda del mercado estadounidense, ofreciendo una alternativa económica tentadora para muchos en la región. El entorno de la infancia y juventud de Nemesio Oseguera Cervantes estuvo marcado por una confluencia de factores adversos. La pobreza extrema, la deserción escolar temprana y la inmersión en un contexto social donde la violencia, el pistolerismo y una profunda desconfianza hacia las instituciones eran la norma, configuraron un caldo de cultivo particular. En Tierra Caliente, la ley del más fuerte a menudo prevalecía sobre la ley del Estado. La población civil estaba fuertemente armada, y las fuerzas del orden eran percibidas como ineficaces o corruptas. Este panorama no solo exponía a los jóvenes como Nemesio a la violencia de manera constante, sino que también la presentaba como un medio aceptado, e incluso necesario, para la supervivencia, la resolución de disputas y la obtención de estatus o respeto. Su temprana incorporación a la vigilancia de plantíos de marihuana a los 14 años no fue un acto aislado de rebeldía, sino un paso casi lógico dentro de una estructura social donde las oportunidades lícitas eran escasas y las ilícitas, abundantes y normalizadas. Esta trayectoria temprana sugiere una adaptación a un sistema donde la ilegalidad y la violencia no solo eran posibles, sino funcionales y profundamente arraigadas. La maldad y el lado oscuro que se buscan explorar en su figura podrían tener sus raíces más profundas en esta temprana y continua normalización de la conducta antisocial y violenta, no como una aberración, sino como una estrategia de vida en un mundo hostil. Adicionalmente, el fenómeno del hambre de tierras
y el modelo de agricultura de exportación imperante en tierra caliente, que tendía a beneficiar principalmente a intermediarios. Y al capital transnacional en detrimento de los productores locales, pudo haber generado un extendido sentimiento de despojo y resentimiento entre la población. La familia de El Mencho, dedicada al cultivo de aguacates, probablemente no fue ajena a estas dinámicas de explotación. En un contexto donde los frutos del trabajo agrícola lícito eran acaparados por actores externos y donde el cultivo de enervantes se presentaba como una alternativa económica viable aunque ilegal, es plausible que se desarrollara una justificación interna para recurrir a actividades como el narcotráfico. Esta actividad podría haber sido percibida, de manera distorsionada, no solo como una vía de enriquecimiento, sino como una forma de reclamar una parte de la riqueza que la tierra ofrecía, pero que el sistema les negaba, o incluso como un acto de desafío a un orden socioeconómico percibido como injusto. Este matiz psicológico, que combina la necesidad económica con una posible justificación de agravio, podría ser crucial para comprender la complejidad de su posterior desarrollo criminal. El aprendizaje americano, inicios criminales, astucia y deportación. En la década de 1980, buscando escapar de las limitadas perspectivas de su entorno natal, Nemesio Oseguera Cervantes emigró ilegalmente a Estados Unidos, estableciéndose en California. Desde el inicio de su estancia en territorio estadounidense, operó en la clandestinidad, utilizando una variedad de alias como Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez y Carlos Hernández Mendoza para ocultar su verdadera identidad. Esta temprana y constante necesidad de enmascaramiento es un claro indicativo de una vida desarrollada conscientemente al margen de la ley y de las instituciones. Su primer encuentro significativo con el sistema de justicia estadounidense ocurrió en 1986. A la edad de 19 años, fue arrestado en San Francisco por los delitos de posesión de propiedad robada y portación de un arma de fuego cargada. Este evento no solo marcó su ingreso formal en los registros criminales de Estados Unidos, sino que también coincidió con un momento personal importante. 2 meses después de esta detención, nació su primer hijo. Este primer arresto significativo fue el preludio de un patrón de conducta delictiva que se intensificaría en los años siguientes. Durante este periodo en California, se cree que Nemesio Oseguera comenzó a involucrarse en actividades de narcotráfico más estructuradas. Investigaciones de la DEA y autoridades mexicanas sugieren que participó en la producción y el comercio de metanfetamina en la zona de Redwood City. Crucialmente, en estas actividades habría colaborado estrechamente con quien se convertiría en una figura central en su vida y carrera criminal, su futuro cuñado, Abigail González Valencia, alias El Queenie. La familia Valencia ya estaba vinculada al Cártel del Milenio, una organización con raíces en Michoacán, lo que indica que la red de El Mencho comenzaba a tejerse con actores relevantes del narcotráfico mexicano, incluso durante su estancia en Estados Unidos. La carrera delictiva de El Mencho en Estados Unidos continuó escalando. En 1989 fue arrestado nuevamente en San Francisco, esta vez por el delito de venta de narcóticos. Como consecuencia, fue deportado a México varios meses después. Sin embargo, su expulsión no fue un impedimento definitivo, demostrando una notable persistencia y acceso a redes que facilitaban el cruce fronterizo ilegal. Logró reingresar a Estados Unidos y se reasentó en San Francisco. El episodio más significativo de esta etapa ocurrió en septiembre de 1992. A los 26 años, El Mencho y su hermano Abraham fueron arrestados en Sacramento, California, enfrentando cargos federales por narcotráfico. Estaban involucrados en una transacción de heroína, específicamente 5 onzas, por un valor de $9.500, que resultó ser una operación encubierta montada por la policía. Durante esta operación, Nemesio Oseguera dio muestras de una notable astucia y una aguda capacidad de observación. Según los registros, advirtió a su hermano Abraham que los supuestos compradores eran en realidad agentes de policía encubiertos. Su sospecha se basó en un detalle aparentemente menor pero revelador: la forma en que los compradores entregaron el dinero,
en billetes perfectamente apilados y ordenados, en lugar de sueltos y desordenados como sería más común en transacciones de este tipo. Este incidente es fundamental para comprender el desarrollo de su inteligencia práctica y su sagacidad para detectar el peligro, rasgos que se volverían cruciales para su supervivencia y ascenso como líder criminal. A pesar de su perspicacia, ambos hermanos fueron arrestados. Enfrentado a la justicia y con su hermano Abraham, quien ya contaba con antecedentes por delitos graves de drogas, arriesgando una posible condena a cadena perpetua, Nemesio tomó una decisión estratégica. Se declaró culpable de los cargos, lo que le valió una sentencia de 5 años de prisión. Cumplió 3 años de esta condena en el Centro Correccional Big Spring, en Texas, y tras obtener la libertad condicional, fue deportado nuevamente a México alrededor de 1996 o 1997, cuando contaba con aproximadamente 30 años de edad. Esta decisión, aunque presentada como un acto para proteger a su hermano, también puede interpretarse como un cálculo frío de costos y beneficios, asegurando una pena menor para sí mismo y su eventual regreso al campo de operaciones criminales. Las repetidas detenciones, los periodos de encarcelamiento en el sistema penitenciario estadounidense y las deportaciones, lejos de actuar como un elemento disuasorio efectivo, parecen haber funcionado para Nemesio Oseguera Cervantes como una especie de universidad del crimen. En lugar de rehabilitarlo, estas experiencias probablemente sirvieron para endurecerlo, perfeccionar sus habilidades delictivas y, de manera crucial, permitirle establecer o consolidar contactos con figuras importantes del narcotráfico, como los miembros de la familia Valencia. Su progresión delictiva en Estados Unidos, desde la posesión de propiedad robada hasta el involucramiento en el tráfico federal de heroína y la producción de metanfetamina, evidencia una creciente sofisticación y audacia. Cada ciclo de arresto y deportación, seguido de su capacidad para reingresar ilegalmente al país, no solo demostraba su determinación, sino que también fortalecía su identidad criminal y previsiblemente profundizaba su desconfianza y animadversión hacia las autoridades. La astucia demostrada en 1992 al identificar la operación policial encubierta es un claro ejemplo de cómo la constante necesidad de operar en la clandestinidad y evadir la ley agudizó su paranoia y sus habilidades para la contrainteligencia, rasgos que definirían su posterior y temido liderazgo. La decisión de declararse culpable en el caso de heroína de 1992 para, supuestamente, proteger a su hermano Abraham de una condena a cadena perpetua puede analizarse desde una perspectiva que trasciende la simple lealtad familiar. Si bien este componente pudo estar presente, la acción también revela un cálculo estratégico agudo. Al asumir una pena menor, el Mencho no solo evitaba un juicio potencialmente largo y revelador, que podría haber expuesto más detalles sobre sus operaciones y redes criminales en expansión, sino que también aceleraba su eventual regreso a México. En México las condiciones para el crimen organizado, con instituciones a menudo más débiles o corruptibles que en Estados Unidos, podrían haberle parecido más favorables para continuar y escalar su carrera delictiva. Este acto, por lo tanto, puede interpretarse como una manifestación de una maldad calculadora y pragmática, donde la lealtad familiar, aunque genuina o no, también funciona como una herramienta táctica al servicio de la preservación y el avance de la empresa criminal y de su propio futuro dentro de ella. Priorizó la continuidad de sus actividades y su eventual retorno al campo de juego, donde podría ejercer mayor influencia. Ascenso implacable, del cártel del milenio a la creación y consolidación sangrienta del CJNG. Tras su deportación definitiva de Estados Unidos, alrededor de 1997, y con aproximadamente 30 años de edad, Nemesio Oseguera Cervantes regresó a México e, irónicamente, se integró a las fuerzas policiales. Específicamente sirvió como policía municipal en las localidades de Cabo Corrientes y Tomalán, en el estado de Jalisco. Este breve periodo dentro de una corporación policial resulta fundamental para comprender su posterior modus operandi.
Es altamente probable que esta experiencia le proporcionara un conocimiento invaluable desde dentro sobre las tácticas policiales, los procedimientos de investigación, los niveles de corrupción existentes dentro de las fuerzas del orden y las redes de inteligencia y comunicación utilizadas por las autoridades. Este conocimiento se convertiría años más tarde en una herramienta formidable que utilizaría en contra del propio Estado. Su paso por la policía fue efímero. Poco tiempo después, abandonó el uniforme para sumergirse de lleno en el crimen organizado, uniéndose a las filas del Cártel del Milenio, también conocido como el Cártel de los Valencia. Esta organización, con orígenes en Michoacán y fundada en la década de 1970 por Armando Valencia Cornelio, había trasladado su principal centro de operaciones a Jalisco. El Cártel del Milenio se dedicaba principalmente al tráfico de cocaína y mantenía importantes lazos con el Cártel de Sinaloa, especialmente a través de la figura de Ignacio Nacho, coronel Villarreal, un influyente lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán. Dentro de esta estructura criminal, el Mencho comenzó a moverse estratégicamente para consolidar su posición. Un paso crucial en este ascenso fue su matrimonio con Rosalinda González Valencia, hermana de uno de los líderes del Clan Valencia. Esta unión no fue meramente personal, sino una alianza estratégica de primer orden. Lo vinculó directamente con la cúpula del Cártel del Milenio y, de manera significativa, con los Queenies, el poderoso brazo financiero de la familia Valencia, considerado uno de los grupos de lavado de dinero más ricos del mundo. Este matrimonio cimentó su estatus y le abrió puertas a niveles superiores de influencia y operación dentro del cártel. Una vez integrado en el Cártel del Milenio y fortalecido por sus lazos familiares con los Valencia, Nemesio Oseguera comenzó a destacar rápidamente. Fuentes internas y análisis posteriores señalan que su ascenso se debió a una combinación de astucia natural, una notable capacidad de convencimiento y comunicación, y una habilidad innata para las operaciones criminales. Dentro de la organización, se involucró en una variedad de roles, desde el sicariato, demostrando su disposición a la violencia, hasta la participación en la logística financiera del cártel y la supervisión del tráfico de diversas drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina y marihuana. El punto de inflexión que catalizaría la transformación de El Mencho de un miembro destacado del Cártel del Milenio a un líder de su propia organización se produjo en julio de 2010 con la muerte de Ignacio Nacho, coronel Villarreal. Coronel, quien fungía como el principal nexo del Cártel de Sinaloa en Jalisco y era una figura de cohesión para el Cártel del Milenio, fue abatido en un enfrentamiento con el ejército mexicano. Su desaparición creó un vacío de poder y desató una lucha interna que llevó a la fragmentación del Cártel del Milenio. En medio de esta fractura surgieron dos facciones principales. Una de ellas, que se conocería como la Resistencia, intentó mantener la estructura preexistente o alinearse con otros grupos. La otra facción, crucialmente, fue encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes. Este grupo adoptó inicialmente el nombre de los Matazetas. Su objetivo declarado, y ampliamente publicitado a través de tácticas de propaganda, era combatir y erradicar la presencia de los Zetas en Jalisco y otras regiones. A los Zetas, conocidos por su extrema brutalidad, se les acusaba de ser terroristas y de causar daño indiscriminado a la población civil. Una narrativa que los Matazetas buscaron explotar para ganar cierta legitimidad o apoyo tácito. Fue a partir de esta facción y en este contexto de guerra interna que Nemesio Oseguera Cervantes, junto con otros operadores clave como Eric Valencia Salazar, alias el 85, Martín Arzola Ortega, alias el 53, y Emilio Alejandro Pulido Salazar, alias el Tiburón, fundó formalmente el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Aunque algunas fuentes sitúan la fundación en 2009 y otras en 2010 tras la muerte de Coronel, lo cierto es que el CJNG emergió como el sucesor de facto de las redes y operaciones del desintegrado Cártel del Milenio en Jalisco. En poco tiempo, el CJNG, bajo el liderazgo de El Mencho,
logró imponerse militarmente sobre la resistencia, tomando control efectivo de las valiosas rutas de contrabando y las plazas que antes pertenecían al Milenio. Una vez establecido, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con Nemesio El Mencho Oseguera al mando, inició una vertiginosa y brutal campaña de expansión que lo convertiría, en un lapso relativamente corto, en una de las organizaciones criminales más poderosas, extendidas y temidas no solo de México, sino del mundo. Su crecimiento se caracterizó por una violencia extrema y sistemática, dirigida tanto contra cárteles rivales como los Zetas, los Caballeros Templarios y facciones del Cártel de Sinaloa, como contra las propias fuerzas de seguridad del Estado mexicano. El CJNG rápidamente se distinguió por su formidable capacidad de fuego, el empleo de tácticas cuasi militares en sus enfrentamientos y un uso sofisticado y despiadado de la propaganda para infundir terror y proyectar una imagen de omnipotencia. Incidentes de alto impacto, como el derribo de un helicóptero militar Cougar utilizando lanzacohetes RPG-7 durante un operativo en Villa Purificación, Jalisco en mayo de 2015, y la perpetración de múltiples masacres que conmocionaron a la opinión pública, sirvieron como brutales demostraciones de su audacia, su capacidad de confrontación y su desprecio por la autoridad estatal. Para el año 2020, la magnitud de la amenaza representada por el CJNG era innegable. Funcionarios de alto nivel en Estados Unidos ya consideraban a la organización de El Mencho como la mayor amenaza de droga criminal a nivel global, y en México, excomisionados de seguridad la calificaban como la amenaza más urgente para la seguridad nacional del país. Esta percepción se basaba no solo en su control territorial y su participación en el tráfico de una amplia gama de narcóticos, sino también en su disposición a emplear niveles de violencia sin precedentes para alcanzar sus objetivos. La trayectoria de El Mencho evidencia que no solo utilizó la violencia como una herramienta para la conquista de territorios y la eliminación de rivales, sino que la convirtió en el sello distintivo, en la marca del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Su breve pero significativo paso por las fuerzas policiales de Jalisco pudo haberle proporcionado lecciones valiosas sobre la importancia de la disciplina, la jerarquía y la inteligencia operativa. Es plausible que estos elementos, aprendidos desde el otro lado, fueran posteriormente implementados en la estructura paramilitar del CJNG. Esto podría explicar en parte por qué sus escuadrones de sicarios a menudo demostraron una cohesión y una capacidad táctica superiores a las de las bandas criminales más tradicionales y desorganizadas, haciéndolos considerablemente más efectivos y temibles. La violencia del CJNG, por tanto, no parece ser meramente reactiva o caótica. Es calculada, estratégica y, a menudo, performativa. Busca no solo la eliminación física de los adversarios, sino también la proyección de una imagen de poder absoluto, capaz de desafiar e incluso superar la capacidad de respuesta del Estado. El conocimiento de las tácticas, debilidades y posibles puntos de corrupción dentro de las fuerzas policiales, adquirido por El Mencho durante su tiempo como oficial, se transformaría en una ventaja táctica crucial para el CJNG en su sangrienta expansión. La fundación del CJNG a partir de las cenizas del fragmentado Cártel del Milenio y su subsiguiente y meteórica expansión a lo largo y ancho de México y más allá de sus fronteras son testimonio de una visión empresarial extraordinariamente astuta y completamente despiadada por parte de Nemesio Oseguera. Demostró una habilidad notable para identificar y explotar los vacíos de poder que se generaron como consecuencia de la fragmentación de otros cárteles tradicionales y de la intensa presión ejercida por la llamada guerra contra las drogas. La estrategia de adoptar células huérfanas de organizaciones criminales desmanteladas o debilitadas, integrándolas a su creciente estructura, le permitió consolidar un vasto imperio criminal en un mercado caracterizado por una competencia feroz y una violencia endémica. Esto sugiere que El Mencho posee una inteligencia estratégica que trasciende la simple brutalidad. Su capacidad para navegar el caos, identificar oportunidades, forjar alianzas
aunque a menudo fueran temporales y pragmáticas, y construir una organización relativamente cohesiva y altamente disciplinada a partir de los fragmentos de otras, lo perfila no solo como un capo sanguinario, sino como una especie de CEO del crimen, enfocado implacablemente en el crecimiento, la diversificación de actividades y la dominación hegemónica del mercado ilícito. La psique del mal, un análisis criminológico y psicológico de El Mencho. El perfil de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que emerge de los informes de inteligencia, análisis criminológicos y los propios actos de su organización, revela una compleja amalgama de rasgos de personalidad que han cimentado su posición como uno de los líderes criminales más temidos y elusivos. Destaca primordialmente su astucia y capacidad de cálculo. Descrito consistentemente como un individuo astuto, inteligente en un sentido práctico y criminal, y fríamente calculador, el Mencho ha demostrado en repetidas ocasiones una sagacidad notable. Un ejemplo temprano y revelador fue su habilidad para reconocer una operación policial encubierta durante una transacción de heroína en Estados Unidos, basándose en la observación de detalles sutiles como la forma en que se entregaba el dinero. Su ascenso estratégico dentro de las filas del Cártel del Milenio, culminando con la fundación y expansión del CJNG, también atestigua una mente capaz de planificar y ejecutar movimientos complejos en un entorno de alta peligrosidad. Esta no es una inteligencia académica, sino una inteligencia callejera, una viveza criolla llevada al extremo y afinada a través de décadas de experiencia en el mundo del crimen. Paralelamente a esta astucia, se manifiesta una propensión a la violencia extrema y, según algunos análisis, al sadismo. Las autoridades lo consideran extremadamente peligroso, y quienes han estudiado su trayectoria y la de su cártel lo califican de sanguinario. Se ha llegado a mencionar que posee un componente de sadismo muy grande contra sus rivales. Las tácticas empleadas por el CJNG, bajo su mando, que incluyen masacres, desmembramientos públicos, tortura y la difusión de videos de ejecuciones ultraviolentas, son un reflejo directo de esta característica. Para el Mencho, la violencia no parece ser meramente una herramienta instrumental para alcanzar fines criminales, sino que en muchos casos parece llevar implícito un componente de crueldad intrínseca, un disfrute o una indiferencia patológica ante el sufrimiento ajeno. Contrariamente a la ostentación que ha caracterizado a otros grandes capos del narcotráfico, como Joaquín, el Chapo Guzmán, el Mencho es notable por su discreción y su preferencia por un bajo perfil. Evita la exposición pública y la parafernalia de riqueza que a menudo acompaña a figuras de su talla en el mundo criminal. Este rasgo sugiere un enfoque más pragmático y menos egocéntrico hacia el liderazgo, donde la seguridad operativa y la elusión de las autoridades priman sobre la vanidad o la necesidad de reconocimiento público. Diversos análisis apuntan a un carácter dual y una notable capacidad de manipulación. Se habla de una personalidad muy doble o un carácter dual. Por un lado, es descrito como un sujeto tremendamente sanguinario, capaz de ordenar o cometer los actos más atroces sin vacilación. Por otro, se le atribuye un gran carisma y un considerable poder de convencimiento. Esta dualidad es frecuentemente observada en perfiles con rasgos psicopáticos, permitiéndoles alternar entre la intimidación brutal y un encanto superficial para manipular, controlar y asegurar la lealtad de sus subordinados y, en ocasiones, de comunidades enteras. Aunque inicialmente pudo haber sido mucho más irascible en sus reacciones, se sugiere que con más de 4 décadas en el negocio del crimen, su personalidad ha experimentado una evolución. Es posible que la impulsividad inicial haya dado paso a una frialdad aún más calculadora, donde las emociones, si existen, están completamente subordinadas a sus objetivos estratégicos. Otros rasgos que se le atribuyen complementan este perfil. Es considerado fuerte, audaz, llamativamente callado, lo que puede ser interpretado como enigmático o introspectivo, un consumado estratega y eminentemente operacional. Su liderazgo se basa, en gran medida, en la capacidad de infundir un miedo profundo y paralizante,
tanto en sus seguidores como en sus enemigos, lo que le ha permitido consolidar y mantener el control de su vasta organización. Desde una perspectiva criminológica, a Nemesio Oseguera Cervantes se le han atribuido rasgos consistentes con trastornos de la personalidad antisocial, específicamente con la sociopatía y la psicopatía. Un análisis sugiere que es un sociópata y a la vez tiene algunas psicopatías de tipo de personalidad. La marcada falta de remordimiento por sus acciones, la crueldad exhibida, la habilidad para la manipulación interpersonal, la grandiosidad, la impulsividad, especialmente en etapas tempranas, y una incapacidad fundamental para adherirse a las normas sociales y legales son todos indicadores compatibles con estos diagnósticos. La trayectoria vital de El Mencho, que se inicia en una infancia marcada por la pobreza extrema y una exposición temprana y continua a un entorno de violencia normalizada en Michoacán, y que culmina en su transformación en un líder criminal despiadado y de alcance global, inevitablemente plantea la clásica disyuntiva criminológica de naturaleza versus crianza, nature versus nurture. Si bien es posible que existan predisposiciones biológicas o genéticas que contribuyan al desarrollo de rasgos psicopáticos, no cabe duda de que el entorno extremo en el que creció y se desarrolló jugó un papel crucial en moldear y exacerbar estas tendencias. La constante lucha por la supervivencia, la necesidad de imponerse por la fuerza y la ausencia de modelos prosociales efectivos pudieron haber catalizado y consolidado un patrón de comportamiento adaptativo, aunque profundamente patológico. Un motor fundamental que parece impulsar su conducta es una necesidad insaciable de alimentar su poder a costa de lo que fuere. Esta búsqueda de poder absoluto, desvinculada de cualquier consideración moral o ética, es una característica central de su perfil y explica la magnitud y la crueldad de sus acciones. Si encontraste valor en este contenido, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar produciendo investigaciones serias, profundas y documentadas sobre los temas que marcan la realidad, pero que pocos se atreven a contar. Déjanos tu opinión en los comentarios. Cada punto de vista enriquece la conversación y ayuda a construir una comunidad informada y crítica. Nuevos documentales estarán disponibles muy pronto. Te esperamos en el próximo episodio.